alcance allá en el Facebook, a los que se conectan, a los que están allá en el hospital y en la cárcel, Dios bendiga. A los hermanos de la cárcel de Tinajita, bendiciones. A los hermanos que están conectándose en el hospital, hasta el oncológico, a cada enfermo del oncológico, desde aquí, de este lugar, le decimos: eres sano por la sangre del Cordero, eres sano por la palabra de Dios, eres sano. Esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. En esta hora recibe sanidad, en esta hora oramos porque toda buena dádiva, todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Aquel que está en la cárcel, diga conmigo: eres libre, eres libre, eres libre. Y la palabra de Dios dice: si verdaderamente conoceréis la palabra, dice la Biblia, eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Dios bendiga. Mientras mi hermano nos sigue guiando en esa adoración o alabanza, levante sus manos allí donde está. Usted que está allá a la distancia, saludamos a los hermanos de allá de Estados Unidos, los que están en Nicaragua, los que están allá en Honduras, el pastor Salvador. Saludamos a cada siervo y sierva de Dios, a mi hermano Gustavo Lazo allá en la isla Colón. Dios te bendiga, siervo de Dios. Levante sus manos y adórele. Hay una dulce presencia de Dios, presencia de Dios. Está sentado. Díselo. Oh, gloria. Y el Cordero. Gloria a Dios. Alguien que diga aleluya. Alguien que diga Cristo
Aleluya. Aleluya. Señor, habla el corazón. Con ojos cerrados, dile: Señor, no quiero oír palabras de humana filosofía, quiero oír palabras de Dios. Que mientras tu palabra es predicada, que todo el que esté aquí enfermo sea sano por el poder de tu palabra y el poder de tu sangre. Que mientras tu palabra es ministrada y predicada a la distancia, haya liberación y haya salvación de alma. Que la alma que vive sin fe pueda conectarse a través de las redes sociales y escuchar una palabra, porque Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida para aniquilar la muerte, para anular todo decreto de muerte. Son vida para levantar a la iglesia, para edificarla, consolarla y exhortarla a una vida de piedad. Gracias, Señor. En esta bella tarde quiero que vaya conmigo a las Escrituras, Génesis capítulo 21. Vamos a ver el tema para insertar en esta hora. Lo hemos titulado: una iglesia que necesita el fuego del Espíritu Santo. Repito, una iglesia que necesita el fuego del Espíritu Santo. En pleno siglo XXI, en nuestro propio terruño vemos reflejado cómo hoy la gente se alborota y se va a las calles para saciar una necesidad. Y la necesidad que está buscando hoy el mundo es una necesidad de comida, una necesidad de las cosas materiales, porque están ciegos, siendo guía de ciegos, y no pueden ver que su verdadera necesidad no es el tanque de gas, de arroz, poroto y carne. La verdadera necesidad del ser humano es un toque del Espíritu que le haga ver, que puedan ver que hay un camino que conduce a la vida eterna, y su nombre es Jesús. Y el camino que al hombre le parece camino de bien, pero su fin son camino de muerte. Pero hay un solo camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Y bajo esa premisa, orando al Señor: Señor, háblame en estos tiempos convulsionados, en donde en diferentes países y naciones vemos reflejado cómo la desesperación ha llevado a la gente a las calles. Y la gran pregunta es: ¿cuál es el papel que debo de desempeñar como iglesia? ¿Dónde está el lugar que yo debo de adoptar como parte del pueblo de Dios? Me gustó que la pastora Antonia hablaba acerca, puesto los ojos en Jesús, y es allí en donde nosotros tenemos que mantenernos. Amén, amén. Y orando al Señor después de ministrar la noche, que uno queda como cuando usted le pasa la corriente después que uno predica, ¿verdad? Uno queda encendido. Y en eso comencé a adorar y a alabar a Dios, y me vino esta palabra: no te desenfoques. Iglesia, no se desenfoque. Iglesia, el enemigo está tratando de distraer a la iglesia, está tratando, y ya a muchos lugares ha adormitado a la iglesia, y hoy la iglesia está dormida. Pero en esta hora estamos predicando una iglesia que está encendida en el fuego del Espíritu, una iglesia que sabe cuál es su destino, que sabe cuál es su llamado, y que reconoce el lugar donde Dios lo ha llamado a su nombre. Vuelvo y reitero: usted como yo tenemos que enfocarnos en Cristo. Amén. Y no en las circunstancias que están alrededor. Porque cuando ponemos la mirada en las circunstancias, nos sacan del dial o de la frecuencia de Dios. Dios bendiga, Pastor Metón. Entonces, bajo eso quiero que lea conmigo una historia en la cual vemos a una mujer llamada Agar en Génesis 21. Dice la Biblia que Abraham, en capítulo 14, se levantó muy de mañana y tomó pan. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del que está aquí presente, el Espíritu Santo de Dios. El que vive en usted, el que habita en usted, se hace manifiesto cuando el pueblo de Dios adora. Oh, gloria a Dios. Oh, poderoso Dios. No sé, ese varón puede estar como tañedor ahí.
tocar mientras predicamos. Sería bueno, varón. Meterle la unción ahí en esa guitarra. Bajito, exacto, mientras predicamos. Pero leemos, vamos a leer, varón. Dice la Biblia. ¿Lo tienen todos? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y tomó un odre de agua y lo dio a quien, a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. ¿A quién le entregó? Al muchacho. Y le despidió. Y ella salió y anduvo como errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de ¿qué? De un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente. ¿A qué? A la distancia de un tiro de arco. Aquí es a 50 metros. La distancia de un poste eléctrico a otro tiene 50 metros, ¿verdad? A esa distancia puso al muchacho a un tiro de piedra, como le llamaban antes. Dice la Biblia, porque dijo, no veré cuando el muchacho ¿qué? Muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios, aleluya, oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, no temas, iglesia, no temas, pueblo de Dios, no temas por las cosas que han de venir, no temas porque Dios está contigo. Amén. ¿Qué tienes? Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios, léalo conmigo, que es el texto clave. Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. A su nombre sea la gloria. Leo otra vez. Entonces Dios le abrió los ojos y vio entonces una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Palabra digna de ser recibida. Amén. Que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. ¿Cuál es el propósito? Salvación, vida eterna, fe y edificación de la iglesia. Amén. En pleno siglo XXI vivimos tiempos proféticos. Vivimos tiempos en los cuales la maldad se ha multiplicado, como oraba el varón en antes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. No el amor de los de afuera, el amor dentro de la iglesia se ha enfriado en muchos lugares. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido visión, porque hemos quedado en el camino. Agar iba en el desierto. Agar representa ¿qué? Representa y tipifica la iglesia. Y la iglesia estaba en el desierto, está en el desierto de la vida. Y cuando usted camina en el desierto, en el valle de huesos secos, en el momento que si usted no está conectado con la fuente, tarde o temprano se queda sin agua y se queda sin pan. El agua y el pan representan la palabra de Dios. El agua representa el Espíritu Santo, y la iglesia está camino en ese desierto, camino a la tierra prometida, camino a la tierra que nos ha prometido. Pero en el devenir, en el diario, podemos quedar sin agua y sin pan. Y cuando quedamos sin agua y sin pan, perdemos visión. Dejamos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y ponemos nuestros ojos en el hombre, en el estado, en el gobierno, en el vecino, en el prestamista. No, mi hermano, la Biblia dice claramente, mi hermano, que Dios proveerá y suplirá toda necesidad conforme a su riqueza, señoría. Y cuando ya usted ha desarrollado esa fe, ya las necesidades quedan en segundo lugar. Porque la Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadir. Pero cuando no hay visión, quedamos buscando las añadiduras y no desenfocamos. ¿Quién quiere llegar? Número 1. Cuando hablamos de la falta de visión que tenía Agar, Agar estaba en un desierto llamado, es el desierto más extenso y más frío que existe en toda Palestina. Y lo que llama la atención aquí es que cuando ya ella había perdido esperanza,
cuando ya ella había dado por muerto a su hijo, lo puso a un tiro de piedra, lo puso a 50 metros, porque no quería verlo morir. Y en medio de todo, contra toda esperanza, en medio contra todo aquello que podía ya imaginarse, se apareció el ángel de Jehová que le dijo: he oído la voz del muchacho, o sea, he oído el clamor de mi pueblo, y esta solución, los problemas sociales que se están dando, no es el producto de un acuerdo, es el producto de una iglesia que está orando y clamando, sabiendo que algo se rompe en el mundo espiritual, y Dios se merece toda gloria, honra y alabanza, porque sabe que escucha la oración. Él escuchó el llanto del niño, y al escuchar el llanto primero hubo voz de Dios. Lo que nosotros necesitamos es no perder el pan y no perder el agua del odre. A veces en la vida cristiana es tantas las aflicciones y las pruebas que traen como consecuencia de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se desenfoca, y al desenfocarse pierde el don de discernimiento. Hago un paréntesis. En pleno siglo XXI, el mundo se está perdiendo. Amén. Usted y yo sabemos que son ciegos y guías de ciego, y el mundo va a un despeñadero. Yo quiero que en esta hora el Espíritu Santo me ayude, oro a Dios, a discernir, a entender, a comprender, y que abra mis ojos espirituales, que abra mis oídos espirituales para escuchar en medio de tantas voces, en medio de tantos hombres y que dicen ser de Dios, que dicen ser profetas, y resulta que son falsos. En medio de todo eso falso, yo quiero oír palabra de Dios, yo quiero oír voz del cielo. Hubo una voz del cielo que salió ese día de la nada y le dijo claramente, le dijo: yo haré de él una gran nación. Primero vino voz del cielo. Cuando Dios escucha el clamor del niño, el niño representa en este momento al hombre y la mujer que está clamando, no un clamor cosmético, no una oración eclesiástica, no una oración fría y pálida, sino una oración de adentro, una oración que sale de lo profundo del corazón. Señor, ten misericordia. La oración no tiene aparataje. La oración no tiene que tener mucho intelecto. La oración solamente es un corazón que crea que cuando ora Dios escucha y que Dios responde. Dios respondió, vino voz del cielo, y después que vino voz, vino la promesa de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, de igual manera, hoy en día el mundo está en tinieblas. Y es aquí donde voy entrando en materia. Santo Dios. Escuche bien. Hoy por hoy, la cantidad de violencias que se mueve en las calles, no solo por el hecho del problema social que se está dando ahora mismo con la cierre de las calles, con la falta de alimento en muchos lugares, con la falta de gas, con los productos que se pierden, sino que usted como yo, como iglesia, tenemos que tener visión espiritual, discernimiento para entender que detrás de todas estas clases de cosas sociales, detrás de toda esta violencia, hay un mundo de maldad y que son demonios y espíritus inmundos que están detrás de esta persona. Y yo quiero que en esta hora el Dios de la gloria me dé la capacidad, me abra los ojos para que nos demos cuenta el único ente, el único organismo que puede detener las artimañas del diablo es la iglesia. La Biblia dice: la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia camina en victoria, la iglesia va en camino, va en victoria, de triunfo en triunfo, a su nombre. La iglesia es el único organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Es el que tiene las armas para detener los embates de Satanás. Cuando no hay discernimiento, podemos ir, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Primer punto, nosotros en pleno siglo XXI
necesitamos Espíritu Santo. Amén, amén. Dice la Biblia, vaya conmigo rápidamente, al libro de Lucas capítulo 24. Lucas 24, le leo de la siguiente manera. Los discípulos de Jesús, ya Jesús lo habían crucificado en la cruz, y ya en el tercer día, dice la Biblia en Mateo 24, que de Lucas capítulo 24, dice, en el versículo 13 comienza la historia, se la resumo. Iban dos discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Oh Espíritu de Dios, ayúdame. Escuchen bien, iglesia. Estos discípulos habían caminado con Jesús. Eran de la parte de los 70 discípulos, Cleofa. Y dice la Biblia en el versículo 12, he aquí, no de esos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando de repente dice que Jesús se le sumó en el camino y Jesús comenzó a caminar con ellos. Y quiero que vea conmigo en el versículo 28. Entonces Él les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ellos se habían regresado, ya Jesús había sido crucificado. Dice la Biblia que ellos esperaban la redención de Israel por medio de Jesús. O sea que tenían una visión corta, o sea, no tenían revelación. El gran problema que tenemos en la iglesia ha perdido la revelación de que nuestro poder no radica en nuestra elocuencia, el poder no radica en el conocimiento, el poder radica en el poder de la cruz, en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros hemos hecho a un lado el poder del Espíritu Santo y actuamos a veces en nuestras propias fuerzas, porque no hay revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos del descorrer el velo, hablamos de que nuestros ojos son abiertos. Y cuando Dios allá en el desierto le abrió los ojos a Agar, entonces Agar vio la fuente. Esa misma palabra, cuando dice que Agar le abrió los ojos, lo vemos ahora aquí. Casi 4,000 años después, el mismo Dios hecho carne está caminando con los discípulos y le está hablando. Y mire lo que dice. Oh, la Biblia es su propio intérprete. Primera regla de la hermenéutica. Y la Biblia dice, lea conmigo, versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, Jesús va con ellos. Jesús le está predicando. Jesús dice que comenzó a hablarle de Moisés, desde atrás, para mostrarle que era el Mesías prometido. Pero ellos estaban, escucha esto, estaban caminando con Jesús. Y lea conmigo al 30. Y aconteció cuando llegaron a la aldea, que estando sentados, estos se llegaron a la aldea y le obligaron, el 29, para tener un contexto de la historia. Ya después que habían caminado los 11 kilómetros, dice la Biblia, léalo conmigo para ir en el orden. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea, a que les quiero llegar. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan,
lo bendigo. Y esa parte donde dice lo bendigo es que hace una oración que es parte de la tradición de los judíos. Cada vez que comparten el pan, ellos hacen una oración. Cuando dice lo bendigo, es una oración. Y cuando hizo la oración, lo partió. Y cuando lo partió, les dio. Entonces, léalo conmigo. Igual que a Agar, le fueron abiertos los ojos. Y dice, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, que ellos, mientras todo el trayecto de los 11 kilómetros estaban caminando con Jesús, no reconocieron a Jesús. De igual manera pasó con Pedro. Pedro, cuando estaba en la barca, dice que por la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Le fue revelado su posición, su situación y su condición. Oh, gloria a Dios. Le fue revelado. O sea, que él se apartó porque le fue revelado el que lo había llamado maestro, renglón anterior, antes de la pesca milagrosa, le dijo, toda la noche hemos estado trabajando, maestro, rabí, pero ahora le dice, Adón, ahí la palabra Señor, apártate de mí, en la palabra Adón, de la raíz Adonai, o sea, le fue revelado que el que estaba en la barca no era el hijo de José y María, no era el hijo del carpintero, es el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo y el mío, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, era el Mesías prometido, le fue revelado a su nombre. Delimitó su área. Oh, gloria. Delimitó, apártate de mí. Oiga esto, lo que yo recibí en la cámara secreta. Podemos estar en la barca y no conocer a Jesús. Podemos estar en la iglesia y no conocer a Jesús. Y no conocer al Espíritu Santo. Los discípulos de Emaús, no fue hasta cuando él partió el pan que pudieron, ¿qué? Reconocerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese reconocimiento tuvo un cambio en sus vidas. Marcó un antes y un después. Usted está aquí porque un día Él se te reveló como el Dios que sana, se te reveló como el Dios que liberta, se te reveló como el Dios que salva. Pero la revelación es progresiva, nos saca de lo conocido y lo lleva a lo desconocido, lo llevó de lo conocido y lo llevó de lo ordinario a lo extraordinario, porque lo importante no era lo extraordinario. Dice la Biblia que cuando llegaron a la playa, dejándolo todo, le siguieron las añadiduras, ocuparon un segundo lugar. ¿Por qué? Porque le había sido revelado de que estaban delante del mero, como dicen los mexicanos, estaban delante del mismo Dios hecho carne. Amén. La revelación